Muy buenos días, tardes y noches. Hoy les vengo a presentar un invitado especial, traídos desde el más allá, Rafael Sancio, nuestro querido artista. Muy buenas, ¿cómo tal le ha parecido? Buongiorno. 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 Pues, sinceramente, todavía no me acostumbro del todo a estas épocas. Digo, todavía no entiendo qué es esa cosa que está puesta ahí enfrente. La cámara. Es algo muy avanzada tu época, lo siento. Digamos que es algo que podríamos decir que graba imágenes a lo que estamos Como haciendo tus en este pinturas, momento. pero en Ajá. movimiento. Ajá. Bueno, Ah, caray, podemos decir ¿se que puede? es dibujar como luz, dibujar con luz, pero en vez de luz, en tu época podríamos decir que la pintura. Algo que no comprendería porque usted era más de la cultura. Ok. En pocas palabras que sería más como no lo entendería. Ah. Me comentaron que usted había nacido, si no me equivoco, usted nació en Italia por un pueblito urbano, Urbino. Urbino. Ah, claro que sí. Ay, Urbino en los 1400. Nada que ver con la urbanización de ahora, ¿verdad? ¿Qué tan parecida la arquitectura de hoy en día a lo que era antes? Digo, le faltan 2 que 3 cúpulas por aquí, qué sé yo. Todavía no me acostumbro a no Muy ver cuadrado. la arquitectura tipo como de Brunelleschi, pero supongo que son cuestiones más de la época. ¿Cuántas obras hizo o realizó a lo largo de su carrera? Aproximadamente 182, pero pues sinceramente por haberme muerto tan joven creo que pude haber dado más de mí. Y sabemos que justamente usted era un prodigio, o al menos eso es lo que lo describe usted, ya que su padre lo metió a este mundo del arte que era Giovanni Santi. Si no recuerdo mal. Perdón, disculpe tantito por interrumpir, pero según por lo que yo sabía, a usted le gustaba mucho recrear lo que eran los frescos. Ah, claro, el fresco. Bueno, es que sinceramente sí tuve cierta influencia de Da Vinci. Ya saben que tenía esa pequeña costumbre de realizar sus pinturas al fresco, en los muros y demás. Una recreación. Exactamente. ¿No? Cosa que no se conservaba muy bien, pero bueno. ¿Usted intentó hacer algunas pinturas en lienzo? ¿O no era muy Mm, famosa esa técnica en esa época? ¿O no había nada de lo que había? No era mucho de mi agrado. Realmente creo que me apegaba más a lo que era el retablo. Ujú. Sí, hasta cierto punto es donde siento que se trabajaba mejor la cuestión del óleo, pero pues ahí pues, ya cada quien, ¿no? ¿Y qué buscaba representar o transmitir con sus obras? Depende, ¿cuál de todas? Por ejemplo, la... ¿Podría ser la Venus? Bueno, de la Venus. Es que sinceramente trataba de hacer algo diferente a lo que ya se había visto por parte de Botticelli, por ejemplo. Además que sinceramente sí tenía cierta inspiración, ya saben, una modelo especial en la cual basé ese retrato de la Venus. Oh, por cierto, tengo una duda. Ujú. Bueno, mi compañero me contó que usted le gustaba mucho hacer lo que era el estilo del renacimiento o renacentista. Efectivamente. Bueno, más específicamente el estilo renacentista del 580, que fue más o menos la época por la que estuve. Por ende, sí estuve siguiendo un poco las tendencias de lo que estaba en esa época. ¿Y por qué ese afán? ¿Por qué saber de, ok, me gusta esto, por qué hacerlo? ¿Por qué fue el gusto de tener a hacer eso? Bueno, sinceramente le tengo cierto grado de admiración a Miguel Ángel por el tipo de estilo que él realizaba, aunque por alguna razón él no quería que se nos comparara a nosotros dos. Todavía no entiendo por qué. Aún no te sentía Él fue tu inspiración. cómodo con usted, porque sentía que era un niño todavía para representar pinturas. Probablemente. Bueno, sí, era 20 años mayor que yo, así que en parte lo entiendo. Era su inspiración, ¿eh? Hasta cierto punto, sí. ¿Tuvo otras inspiraciones o solo fuera él más fuerte?
Déjame pensar. Bueno, mi maestro Perugino también tuvo mucha influencia en lo que fue mi estilo. Por ejemplo, en el manejo de las luces o la parte de las composiciones. Se ve más evidente, por ejemplo, en esa obra que realicé hace un tiempo, Los Desposorios de la Virgen, por ejemplo. ¿Y todavía se acuerda de lo que hacía su maestro en esa época? Bueno, es que en esa época solía pintar más para la corte de Urbino, que eran ahora sí que como su mecenas en esa época. Así que pues más que nada eran encargos suyos y se retrataban a los miembros de la corte de Urbino y se tenía que representar de una manera solemne o que engrandeciera dicha organización. ¿Quiénes eran los que más compraban o que veían tus obras? Depende del tiempo, como les dije, primero la corte de Urbino eran los que más estaban allí encargando ciertas obras, pero Como una ya comisión. después, exactamente, como una comisión. Ya después, para quien más obras realicé fue para la Iglesia Católica, más precisamente para el Papa. Tengo una duda. Ujú. En las pinturas que usted pintó, ¿es cierto que usted la pintaba en lo que era en las Murales. cúpulas? Ajá. ¿Murales? Murales sí. Respecto a la parte de las bóvedas, era más cuestión de Miguel Ángel. Oh. Ujú. Podemos Aquí- notar que algunas pinturas que usted ha hecho, como no son de la escuela de Atenas, ahí fue como una interpretación de personas de cambio de luz, ¿no? Efectivamente. Si no me equivoco, ustedes solo podían pintar pinturas de la antigua Grecia o romanos solo por puro gusto o querer, más no obstante no era tanto así religioso porque los castigaban. Bueno, con la influencia que estaba en la religión, pues si íbamos a realizar una comisión, pues siempre eran temas sacros más que nada o retratos de alguien. Pero cuando eran representaciones de la antigua Grecia, como lo fue justo la escuela de Atenas, pues sí era más que nada por puro gusto. Ok. ¿Quiénes eran tus modelos? Ay, mis modelos. Sobre todo una en específico que no saben cuánto aprecio le tengo. Mi amigo. Margarita. Sí, de hecho, ya que estamos tomando el tema de tu compañera Margarita, supimos que moriste de una manera un poco Peculiar. peculiar, se puede decir. Curiosa Este, sobre menos. ¿Se puede decir cómo es que falleció usted? Bueno, ¿Y en dónde? según los reportes, fue por insuficiencia cardíaca. Todavía me acuerdo en los estados pontificios de la Roma de ese entonces. Ay, digamos que mi corazoncito no soportó tanta Presión. pasión. Y eso lo vemos desde las escrituras, que usted tenía más relevancia a la pintura del sexo, ¿verdad? Bueno, Más al bueno. arte erótico. A lo arte erótico. Bueno, Le decían Sí, le gustaba. el artista sensual, algo así. Mencionaba por un artículo. dejando de lado el retrato que había realizado de la Fornarina, que uy, ese sí fue por puro gusto. No, más que nada, ciertas comisiones que me hacía el Papa eran de ese carácter. Obviamente me tenía que quedar calladito porque No podía supuestamente eso era muy pecaminoso. Pero tengo una duda. ¿Es aquí en este punto de la historia en donde se empezaron a utilizar ya más o menos personas semidesnudas en algunos retratos? Bueno, es que sí, ya después de que empezó con Donatello la cuestión del desnudo masculino y hubo mucha más apertura en cuanto a ese tema respecto al arte, pues sí teníamos cierto grado de libertad hasta cierto punto. Bueno, si no, pregúntenle cómo le fue a Botticelli con Sabor a Nola, pero Eso es otro. ese es otro tema, exactamente. Oh, Ok. ¿Y por qué ese afán de tener pinturas eróticas? ¿Por qué ese gusto por hacer eso? Digamos que pues todo el mundo tiene como que sus fetichitos, ¿no? ¿Y ese era el tuyo? Hasta cierto punto. Y más del Papa. No digan que yo dije. ok. No te preocupes, Ya ya está debe estar muerto. muerto hace siglos. No le diremos y menos no Igual lo que traemos tú. a la vida. Pero ahí no lo vamos a Realmente revivir. en esos tiempos eran muy difíciles las cosas. Y me contaron que en su época había una muchacha que tuvo que casarse a fuerzas por, no sé, algo ahí que sucedió.
Cierto, en esa época la cuestión de la religión y la sexualidad venía muy arraigada. Ok. Y pues sí, era muy común que se realizaran casamientos obligados cuando una doncella perdiese la virginidad. ¿Y a usted qué le parecía este tipo de moral a la que se trata hoy en día? Bueno, como la tratamos, ¿ve un cambio muy diferente? Pues sí, obviamente ahorita hay mucha más apertura en ese tema. Y para ser sinceros, obviamente no podía decir nada porque trabajaba para el Papa, ¿verdad? Ujú. Pero en lo personal no consideraba que fuera tan obligatorio el tema del matrimonio y demás. No lo veía como muy necesario, ¿saben? Ya que estoy tocando un tema de las épocas modernas, a la que es su época, ¿cómo le parece actualmente lo que es el arte que hoy en día se trabaja que es el contemporáneo al arte que usted hacía, que era el del Renacimiento? Y antes que diga algo, unas disculpas por el arte de hoy en día. Sabemos que a lo mejor no es de su agrado, Pero pero es estas lo que hay. alturas Ay, No pida más. No Sí, pida más. no pida más. estamos trabajando en ¿Usted cree que ello. ha decaído el arte? Pues más o menos por la cuestión del factor nostalgia, supongo que tengo mayor aprecio por el arte de lo que fue mi época y unos 2 o 3 siglos posteriores, cuando todavía se refinaba un poco la cuestión de lo que era considerado estéticamente agradable. Todavía no entiendo qué se trata de representar con el arte contemporáneo y les voy a ser sinceros. La verdad, sí me he retorcido en mi tumba al ver cómo está decayendo el arte. ¿Qué es eso de un plátano pegado con cinta gris? Créeme, amigo, te sorprenderías lo mucho que ha cambiado el Y arte. tome en cuenta que la mayoría de las que son llamadas arte, son desaparecidas, por lo menos de las firmas. Usted ha comentado que de los principales artistas que ya han firmado sus obras, varias de estas obras antiguas no están firmadas y estas mismas artes se pierden. De hecho, en mi época, por alguna razón, como que no se respetaba mucho la parte de derechos de autor. Y pues, si se han dado cuenta, muchas de estas obras han sido copia de la copia de la copia y no se sabe realmente de cuál es cada una de ellas. Por eso quise presentar. Exactamente, yo quise ver un poco más para, bueno, pensar para la posteridad y que se supiera cuáles de esas obras eran realmente realizadas por mí y cuáles eran réplicas. Tengo aquí una duda. ¿Es cierto que muchos artistas quedaron ocultos entre las sombras debido a que no tenían su firma, no existía tal como esto de un derecho o una, pues sí, como una licencia o aprobación por la sociedad de quién es quién la pintura? Pues hasta cierto punto sí, aunque obviamente no había tan una sociedad que rigiera lo que era considerado como tal arte y no como lo fue en siglos posteriores, pero sí muchos de estos artistas se fueron perdiendo gracias al anonimato. Por ejemplo, muchos de los que fueron discípulos de Da Vinci sufrieron de este tema. Oh. Sí, y realmente por lo que sabemos las iglesias se quedaron con el mérito de sus artes porque el arte es para Dios, el arte es... Tengo, No te daban crédito por eso. tengo Decían aquí que una el arte duda. es amor para Dios, así que no te daban tu título. Sí. Pues, tengo una duda. Aquí en este punto de la historia, yo que había investigado y recordado antes las pinturas de lo que era caracteres religiosos eran meramente, bueno, yo lo voy a decir, eran muy deformes a la no estética, sino al canon de lo que era el cuerpo humano y era más algo simbólico. En su actualidad, por lo que veo, es un poquito ya más detallada en las pinturas que en pocas parece algo más que simbólico. O bueno, lo comparten a mitad de su época. Bueno, me cuentan que en la Edad Media sí era más la cuestión de que no se podía representar a Dios como de una manera más humana por cuestiones religiosas, pero ya cuando llegamos nosotros estábamos más apegados a los cánones griegos, así que por esa parte no nos preocupábamos mucho por diferenciar entre lo divino y lo humano. Y en esa época les gustaba mucho recrear la figura humana, no en el sentido erótico, sino en el sentido, bueno, Más poses, estético, ¿no? Más estéticos, poses, formas, esas
sentido. Efectivamente, en general el Renacimiento fue más que nada influenciado por la cuestión grecorromana y se sabe que esos cánones eran muy detallados respecto a la anatomía y quisimos retomar eso, más que nada que fuera hasta cierto punto realista, Para dar un poco. exactamente, pues más anatómicamente correcto, para decirlo así. Tengo una duda aquí, sobre forinda, ¿no? La fornarina. Ándale, la fornarinda. Bueno, lo siento mucho. ¿Lo hizo en lienzo o en fresco? Había sido la primera, la que se encontraba pues sin ropa, esa sí había sido al fresco, Oh, pero la réplica que mayormente es expuesta y que tuve que censurar, esa sí era lienzo porque pues sí se tenía pensado como lo que sí se podía mostrar. ujú. Sí, Vaya. supongo que se censuraron varias de sus obras, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Eso le molestó a usted? ¿Que censuraran sus obras? Es que sinceramente para mí no tenía mucho sentido, porque pues sí, la iglesia y los valores que representa, pero a fin de cuentas es el cuerpo humano. No entiendo por qué existe un tabú al respecto. Yo mis respetos con tus pinturas. Lo ves como hermoso, Fue- así, un ser humano. Fue una cuestión aquí más social, ¿no? En el tipo de censura, ya que en sí lo podrían hacer, pero bueno, como siempre, de que empiece a hacer una cosa, pues hacerla, pero es cuestión de la sociedad y su perspectiva de cómo lo acepta todo este tipo de arte. Así es, por eso se tenían ciertas obras que era lo que se podía mostrar al público y ciertas otras que tanto yo como otros artistas contemporáneos míos, pues decidíamos quedárnoslo para nosotros. Algo propio. Exactamente, Solo para ustedes y para nadie. así es. Mi compañero tiene una duda más sobre la iglesia, sobre las pinturas de la iglesia. En sí, ¿por qué a usted lo prefirieron? ¿Por qué no a alguien más? ¿Por qué a usted dijo, ok, quiero que tú me hagas este tipo de pintura? Bueno, respecto a los cánones y la calidad de los trazados, se me comparaba, como ya dije, mucho con Miguel Ángel, pero Miguel Ángel estaba más enfocado en la cuestión de la escultura y demás. Recuerdan que fue todo un tema para que pintase la bóveda de la Capilla Sixtina. Oh, Entonces, la iglesia quería ahorrarse muchos de esos conflictos y ya hasta cierto punto era como que más dócil. Así que, pues por esa parte dijeron, bueno, pues no nos va a hacer tanto Joven problema. cumplido. Algo así. Mínimo a ti no te tuvieron que encerrar. Exactamente. mi colega y yo estuvimos investigando sobre que varias obras pintadas suyas en las capillas, bueno, en las iglesias, fueron censuradas por otros artistas. Ah, claro. Sí, es que posterior al Renacimiento como que resurgió un poco esta parte hasta cierto punto puritana de querer ocultar el cuerpo humano y tal por la influencia religiosa. Así que pues sí, muchas de las obras, tanto mías como de mis compañeros, se vieron afectadas por esa parte. ¿Usted piensa que ya lo arruinaron o solamente fue Como tapar el sol una con el renovación? ¿Lo tomaría como algo de desagrado? Es que es cuestión de perspectiva, la verdad, porque ellos, pues sí, por sus valores religiosos lo veían más como que estaban haciendo lo correcto. Pero pues como ya les dije, sinceramente, para mí no tiene sentido que se considere el cuerpo humano de una manera tan tabú. Ok, aquí me entró una... Sí, era bastante costosos todos sus artículos de pintura, me refiero al óleo o al pincel. Pero venía de un padre que también se dedicaba a esto, como que sus materiales no eran Tan difíciles. difíciles de conseguir. De hecho, aparte, pues como el Papa fue mi mecenas y tenían La un... iglesia tiene mucho- Ajá, un poder adquisitivo bastante grande, pues por esa parte no tenía tanto problema. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué legado nos ha dejado al descubrir su tiempo? ¿O qué nos hubiera ¿Qué nos- gustado dejar? Ajá. Bueno, como legado podría decirse que en cuestión artística,
más que nada las representaciones de lo que fue la antigua Grecia, como aquellos retratos que realicé de Sócrates y Platón en su tiempo, ya que fue algo que no se veía muy a menudo. Además, la representación de la profundidad. ¿Y saben cuál siento que es el mayor legado que he tenido hasta cierto punto? Adelante. La cuestión de las firmas, los derechos de autor, Eso es. porque de mí para adelante, pues ya como que los artistas empezaron a pensar, es que quiero que se reconozca mi trabajo, Oh. así que pienso que senté las bases para que hoy en día se respetase mucho eso. Sí, es verdad. Sus obras que la eran más actividad- hechas Sí, aunque en también esta está como- forma de hago una obra con significado. Algunas, Algunas, otras eran hechas por el crear una obra por crearla. algunas sí tenían como que cierto significado explícito. Algunas otras no tanto, las que eran encargos, más que nada se me pedía una cantidad específica de detalles, los cuales querían que representase, así que no podía ponerle mucho de mi propia inspiración, Era solo más lo que se me pedía. repeticiones. Exactamente. Ujú. Ok, en pocas palabras se puede decir que gracias a usted es lo que tenemos hoy en día como que los derechos de autor, ¿no? Que Fue una gracias influencia a- que la llevamos hoy en día, ¿no? Ajá, que gracias a usted pues ya hay derechos de autor para ciertas pinturas, temática, música, Sí, y ya se puede... Se podría decir que sí. todo con una simple ¿Y usted, y usted cómo le gustó mucho en la época que nació? Me refiero a la época del Renacimiento, todo este movimiento que surgió. Pues la verdad me da mucho orgullo haber nacido en una época de bastantes cambios, ya que pues la Edad Media anteriormente había representado un gran atraso para la humanidad y nuestros contemporáneos trataron de contrarrestar esa parte. Así que sí, me gusta bastante haber nacido en una época donde se trataba de renacer en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las artes, las ciencias y todo lo demás. Así que sí, estoy satisfecho. Ok, ¿y usted cree que ahorita si actualmente reviviera bien, Sí. seguiría pintando? ¿Seguirá haciendo las cosas o tomaría diferentes O técnicas se de la actualizaría. pintura moderna? Pues esa es una pregunta difícil, la verdad. Porque hay ciertos aspectos de la cultura pop que no están tan mal, pero realmente no me iría tanto al arte contemporáneo que vemos en cuestión de lo abstracto. Eso sí, definitivamente no es lo mío. ya más ¿Te hubiera gustado ¿Y conocer vas a a alguien? mantener esa margen que tú tienes? ¿Mantener? Tal vez actualizaría 2 o 3 cosillas, pero la esencia supongo que seguiría ahí. Porque mantener un arte antiguo así de bueno podría volver a cambiar el arte. ¿Te hubiera De hecho, gustado conocer a alguien? Creo que era Van Gogh. No me acuerdo realmente, pero te hubiera gustado conocerlo. Que fue, creo que en la época moderna. Pero bueno, este es otro asunto que tenemos. Bueno, ¿con qué artistas te hubiera gustado que trabajar? Pues si nos vamos a lo más actual, supongo que Mark Ryden, por ejemplo, no sé si lo conozcan, que fue más de, pues sí, más contemporáneo, de hecho todavía vive, según lo que me cuentan. No me lo he encontrado por el más allá, así que supongo que sí. hermano, dime sinceramente de dónde vienes, de allá arriba o de allá abajo. Porque puede Híjole. que sí haya petateado, pero tú no sabes. Híjole, Es muy difícil. ese es secreto de estado. Ok. ¿Conocimos a un buen artista? Como artista, y para lo último de la entrevista, por favor, ¿usted qué opina sobre el diseño gráfico? ¿En qué nos beneficia su arte? Bueno, para el diseño gráfico, siento que no solo el mío, sino como tal de mis contemporáneos, ¿verdad? Porque como sea, fuimos una sociedad, no es nada más por demeritar a unos y exaltar a otros, sino que en general, pues sentó mucho las bases para la cuestión de las proporciones. Por ejemplo, la proporción áurea, veo que ustedes la siguen utilizando hoy en día, la siguen viendo. La regla de los tercios, la cuestión de las composiciones, y nosotros ya veníamos con eso, así que es algo que ciertamente podría ser atemporal, diría yo. Aquí tengo una duda. ¿A usted le gusta mucho que utilicemos todos estos tipos de inspiraciones en nuestro diseño gráfico? Ya que, bueno,
a nosotros nos dicen que sobreexplotamos el arte en el diseño. Sinceramente para mí es un halago que, pues a pesar de todo el tiempo que haya pasado y todos los movimientos artísticos que ocurrieron después de nosotros, pues se nos sigue reconociendo esa parte y que todo nuestro esfuerzo haya servido para algo. Y estando muy joven, tenías destacado. Fuiste uno de los más destacados, lamentablemente moriste Muy joven. muy joven, de una manera peculiar, Con una muerte Que no, peculiar. que pues se respeta hasta cierto punto. Pues conociendo a los artistas, ya revivimos a uno. ¿Quién quiere a otro? No, yo no. Ya se nos acabaron Ese mucho. no es artista. ¿No has visto sus? Así pinturas. O sea, Hay muy buenas obras de él. pero no lo tenemos. lamentablemente va a sucesos. Lo que disfruten ustedes, creo que yo me volveré a morir. Muy no, bien. todavía no. Vamos a revisarlo a Vamos a llevarlo primero que vea el Museo Jumex. Hay que llevarte al Museo Jumex. No, lo van a matar. Veamos si te gusta este. Muy bien. Amigo, nada más te voy a decir, si bebes o algo, créeme que lo vas a necesitar, te vas a retorcer más el tiempo. Muy bien. Desafortunadamente se nos está acabando las horas de la resurrección, así que muy bien, con esta representación damos por concluida esta entrevista. Un gusto platicar contigo, René. Oh, Bueno, gracias por la entrevista y por tu tiempo, Muchas gracias, Rafael. Rafael. Puedes regresar A tu agujero. a tu agujero, sí. muy Bueno, buenas. ¿Por dónde vino? Por favor? Porque pues sinceramente mi Margarita me espera. Muy buenas. Ya. Buenos días, tardes y noche. Hoy nos despedimos Hasta con luego. esto. Hasta luego.